Bienvenidos al maravilloso mundo de las redes. Mi nombre es Bernardo Pérez Y yo soy Janet Rodríguez. y hoy te hablaremos de un dispositivo muy importante en la estructura de una red. Por lo tanto, realizamos un mapa mental, el cual será nuestro medio gráfico para exponerte los conceptos básicos y la configuración de un switch. Cabe mencionar que este mapa se basó en la currícula de Cisco del capítulo 2 y 3 de CCNA3. Comencemos. Comenzamos definiendo qué es un switch. Un switch es un dispositivo que sirve para conectar varios elementos dentro de una red. Estos pueden ser un PC, una impresora, la misma televisión, tu consola preferida o cualquier aparato que posea una tarjeta Ethernet o Wi-Fi. Como primer tema tenemos el CSMA-CD, por sus siglas en inglés, que significan acceso múltiple con escucha de portadora y detección de colisiones. Las señales de Ethernet se transmiten a todos los hosts que están conectados a la LAN mediante un conjunto de normas especiales que determinan cuál es la estación que puede tener acceso a la red. El conjunto de normas que utiliza Ethernet está basado en la tecnología de acceso múltiple por detección de portadores y detección de colisiones, CSMA-CD. Cuando no se detecta tráfico alguno, el dispositivo transmite su mensaje mientras se produce dicha transmisión. El dispositivo continúa atento al tráfico o a posibles colisiones de la LAN. Una vez enviado el mensaje, el dispositivo vuelve a modo de escucha predeterminado. Acceso múltiple. Si la distancia entre dos dispositivos es tal que la latencia de las señales de un dispositivo supone la no detección de estas por parte de un segundo dispositivo, este también podrá comenzar a transmitirlas. De este modo, los medios contarían con dos dispositivos transmitiendo señales al mismo tiempo. Detección de colisiones. Cuando un dispositivo está en el modo de escucha, puede detectar cuando se produce una colisión en los medios compartidos, ya que todos los dispositivos pueden detectar un aumento en la amplitud de la señal, que esté por encima del nivel normal. Cuando se produce una colisión, los demás dispositivos que están en el modo de escucha, además de todos los dispositivos de transmisión, se detectan al aumento de amplitud de la señal. Señal de congestión y postergación aleatoria. Cuando se detecta una colisión, los dispositivos de transmisión envían una señal de congestionamiento. La señal de congestionamiento avisa a los demás dispositivos acerca de la colisión para que estos invoquen un algoritmo de postergación. Señal de congestión y postergación aleatoria. Cuando se detecta una colisión, los dispositivos de transmisión envían una señal de congestionamiento. La señal de congestionamiento avisa a los demás dispositivos acerca de la colisión para que estos invoquen un algoritmo de postergación. Una vez que finaliza el retraso asignado a un dispositivo, dicho dispositivo regresa al modo escuchar antes de transmitir. Comunicaciones Ethernet. Las comunicaciones en una red LAN conmutada se producen de tres maneras: unicast, broadcast y multicast. Unicast. Comunicación en la que un host envía una trama de un destino específico. En la transmisión unicast solo existe un emisor y un receptor. La transmisión unicast es el modo de transmisión predominante en la LAN y en Internet. Algunos ejemplos de transmisiones unicast son HTTP, SMTP, FTP y Telnet. Broadcast. Comunicación en la que se envía una trama desde una dirección hacia todas las demás direcciones. En este caso existe solo un emisor, pero se envía la información a todos los receptores conectados. La transmisión broadcast es fundamental cuando se envía el mismo mensaje a todos los dispositivos de la LAN.
Un ejemplo de transmisión de broadcast es la consulta de resolución de direcciones que se envía el protocolo de resolución de direcciones ARP a todas las computadoras en una LAN. Multicast, comunicación en la que se envía una trama a un grupo específico de dispositivo o clientes. Los clientes de la transmisión multicast deben ser miembros de un grupo multicast, lógico para poder recibir la información. Un ejemplo de transmisión multicast son las transmisiones de voz y video relacionadas con las reuniones de negocios en conferencias basadas en la red. Trama de Ethernet. Campos preámbulo y delimitador de inicio de trama. Los campos preámbulo 7 bits y delimitador de inicio de trama SFD 1 byte se utilizan para la sincronización entre los dispositivos emisores y receptores. Estos primeros 8 bits de la trama se emplean para captar la atención de los nodos receptores. Básicamente, los primeros bits sirven para que los receptores se preparen para recibir una nueva trama. Campo dirección MAC de destino. El campo dirección MAC de destino 6 bits es el identificador del receptor deseado. La capa 2 utiliza esta dirección para ayudar a que un dispositivo determine si la trama está dirigida a él. Se compara la dirección de la trama con la dirección MAC del dispositivo. Si coinciden, el dispositivo acepta la trama. Campo dirección MAC origen. El campo dirección MAC de origen 6 bits identifica la NIC o interfaz que origina la trama. Los switches utilizan esta dirección para agregar dicha interfaz a sus tablas de búsqueda. Campo longitud tipo. El campo longitud tipo 2 bits define la longitud exacta del campo datos de la trama. Este campo se utiliza más adelante como parte de la secuencia de verificación de trama, FCS, con el objeto de asegurar que se haya recibido el mensaje de manera adecuada. Aquí se puede ingresar solamente el tipo o la longitud de una trama. Si el objetivo de un campo es designar un tipo, el campo tipo describe cuál es el protocolo que se implementa. Cuando un nodo recibe una trama, el campo tipo longitud designa un tipo. El nodo determina que el protocolo de capa superior está presente. Si el valor de los dos octetos es igual o mayor que el hexadecimal de 0 por 0600 o decimal de 1536, el contenido del campo datos se descifra según el protocolo indicado. Si el valor de 2 bits es menor que 0 por 0600, entonces el valor representa la longitud de los datos de la trama. Campo datos y relleno. Los campos datos y relleno de 46 a 1500 bits contienen la información encapsulada de una capa superior, que es una PDU de capa 3 genérica o más comúnmente un paquete de IPv4. Campo secuencia de verificación de trama. El campo FCS 4 bits detecta errores en una trama. Utiliza una comprobación de redundancia cíclica, CRC. El dispositivo emisor incluye los resultados de la CRC en el campo FCS de la trama y genera una CRC para buscar errores. Si los cálculos coinciden, no se ha producido ningún error. Si los cálculos no coinciden, la trama se descarta. Trama Ethernet, campo preámbulo y delimitador de inicio de trama. Los campos preámbulo 7 bytes y delimitador de inicio de trama SFD 1 byte se utilizan para la sincronización entre los dispositivos emisores y receptores. Estos primeros 8 bytes de la trama se emplean para captar la atención de los nodos receptores. Básicamente, los primeros bytes sirven para que los receptores se presenten para recibir una nueva trama. Campo dirección MAC de destino.
El campo dirección MAC de destino 6 bytes es el identificador del receptor deseado. La capa 2 utiliza esta dirección para ayudar a que un dispositivo determine si la trama está dirigida a él. Se compara la dirección de la trama con la dirección MAC del dispositivo. Si coinciden, el dispositivo acepta la trama. Campo dirección MAC origen. El campo dirección MAC de origen 6 bytes identifica la NIC o interfaz que origina la trama. Los switches utilizan esta dirección para agregar dicha interfaz a sus tablas de búsqueda. Campo longitud tipo. El campo longitud tipo 2 bytes define la longitud exacta del campo, datos de la trama. Este campo se utiliza más adelante como parte de la secuencia de verificación de trama FCS, con el objeto de asegurar que se haya recibido el mensaje de manera adecuada. Aquí se puede ingresar solamente el tipo o la longitud de una trama. Si el objetivo de un campo es designar un tipo, el campo tipo describe cuál es el protocolo que se implementa. Cuando un nodo recibe una trama y el campo tipo longitud designa un tipo, el nodo determina qué protocolo de capa superior está presente. Campos, datos y relleno. Los campos, datos y relleno de 46 a 1500 bytes contienen la información encapsulada de una capa superior, que es una PDU de capa 3 genérica o más comúnmente un paquete de IPv4. Campo o secuencia de verificación de trama. El campo FCS 4 bytes detecta errores de una trama. Utiliza una comprobación de redundancia clínica CRC. El dispositivo emisor incluye los resultados de la CRC en el campo FCS de la trama. El dispositivo receptor recibe la trama y genera una CRC para buscar errores. Si los cálculos coinciden, no se ha producido ningún error. Si los cálculos no coinciden, la trama se descarta. Identificador exclusivo de organización. Identificador exclusivo de organización. El OI es la primera parte de una dirección MAC. Tiene una longitud de 24 bits e identifica el fabricante de la tarjeta NIC. Configuración de duplex. Se utilizan dos tipos de parámetros duplex para las comunicaciones en una red Ethernet: half duplex y full duplex. Half duplex. La comunicación half duplex se basa en un flujo de datos unidireccional en el que el envío y la recepción de datos no se producen al mismo tiempo. Esto es similar a la función de las radios de dos vías o dos walkie-talkies, donde una sola persona puede hablar a la vez. Si una persona habla mientras lo hace otra, se produce una colisión. Por ello, la comunicación half duplex implementa el CSMA-DC con el objeto de reducir las posibilidades de que produzcan problemas de funcionamiento debido a la constante espera, ya que el flujo de datos solo se produce en una dirección a la vez. Full duplex. En las comunicaciones full duplex, el flujo de datos es bidireccional. Por lo tanto, la información puede enviarse y recibirse al mismo tiempo. La capacidad bidireccional mejora el rendimiento, dado que reduce el tiempo de espera entre las transmisiones. Actualmente la mayoría de las tarjetas NIC Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet disponibles en el mercado proporcionan capacidad full duplex. Configuración del puerto de switch. El puerto de un switch debe configurarse con parámetros duplex que coincidan con el tipo de medio. La opción autoestable de modo autonegociación de duplex. Cuando este modo se encuentra habilitado, los dos puertos se comunican para decir el mejor modo de funcionamiento. La opción full establece el modo full duplex.
La opción HALT establece el modo HALT duplex. VLAN. Una VLAN permite que un administrador de red cree grupos de dispositivos conectados a la red de manera lógica que actúan como si estuvieran en su propia red independiente. Incluso si comparten una infraestructura común con otras VLAN, cuando configura una VLAN puede ponerle un nombre para describir la función principal de los usuarios de esa VLAN. Detalles de la VLAN. Una VLAN es una subred IP separada de manera lógica. Las VLAN permiten que redes de IP y subredes múltiples existan en la misma red conmutada. La productividad del usuario y la adaptabilidad de la red son impulsores clave para el crecimiento y el éxito del negocio. La implementación de la tecnología de VLAN permite que una red admita de manera más flexible las metas comerciales. Los primeros beneficios de utilizar la VLAN son los siguientes. Seguridad. Los grupos que tienen datos sensibles se separan del resto de la red, disminuyendo las posibilidades de que ocurran violaciones de información confidencial. Reducción de costo. El ahorro en el costo resulta de la poca necesidad de actualizaciones de red caras y más uso eficientes de enlaces y ancho de banda existente. Mejor rendimiento. La división de las redes planas de capa 2 en múltiples grupos lógicos de trabajo, dominios de broadcast, reduce el tráfico innecesario en la red y potencia el rendimiento. Mitigación de la tormenta del broadcast. La división de una red en las VLANs reduce la cantidad de dispositivos que pueden participar en una tormenta de broadcast. Mayor eficiencia del personal de TI. Las VLANs facilitan el manejo de la red debido a que los usuarios con requerimientos similares de red comparten la misma VLAN. Cuando proporciona un switch nuevo, todas las políticas y procedimientos que ya se configuraron para la VLAN particular se implementan cuando se asignan los puertos. Administración de aplicación o de proyectos más simples. Las VLANs agregan dispositivos de red y usuarios para admitir los requerimientos geográficos o comerciales. Tener funciones separadas hace que gestionar un proyecto o trabajar con una aplicación especializada sea más fácil. Rangos del ID de la VLAN. El acceso a las VLANs está dividido en un rango normal o en un rango extendido. VLAN de rango normal. Se utiliza en redes de pequeños y medianos negocios y empresas. Se identifica mediante un ID de VLAN entre 1 y 1005. Los ID de 1002 a 1005 se representan para las VLAN Token Ring y FDDI. Los ID 1 y 1002 a 1005 se crean automáticamente y no se pueden eliminar. VLAN de rango extendido. Posibilita a los proveedores de servicios que amplíen sus infraestructuras a una cantidad de clientes mayor. Algunas empresas globales podrán ser lo suficientemente grandes como para necesitar los ID de las VLAN de rango extendido. Se identifican mediante un ID de VLAN entre 1006 y 4094. Admiten menos características de la VLAN que las VLANs de rango normal. Se guardan en el archivo de configuración de ejecución. PTP no aprende a las VLAN de rango extendido. 255 VLANs configurables. Un switch de Cisco Satellite 2960 puede admitir hasta 225 VLAN de rango normal y extendido. A pesar de que el número configurado afecta el rendimiento del hardware del switch,
debido a que la red de una empresa puede necesitar un switch con muchos puertos. Cisco ha desarrollado switches a nivel de la empresa que se pueden unir o apilar juntos para crear una sola unidad de conmutación que consiste en 9 switches separados. VLAN de datos. Una VLAN de datos es una VLAN configurada para enviar solo tráfico de datos generado por el usuario. Una VLAN podría enviar tráfico basado en voz o tráfico utilizado para administrar el switch, pero este tráfico no sería parte de una VLAN de datos. Es una práctica común separar el tráfico de voz y de administración de tráfico de datos. La importancia de separar los datos del usuario del tráfico de voz y el control y administración del switch se destaca mediante el uso de un término específico para identificar la VLAN que solo pueden enviar datos del usuario. Una VLAN de datos, a veces a una VLAN de datos se denomina VLAN de usuario. VLAN predeterminada. Todos los puertos del switch se convierten en un miembro de la VLAN predeterminada luego de arranque inicial del switch. Hacer participar a todos los puertos del switch en la VLAN predeterminada les hace a todos parte del mismo dominio del broadcast. Esta admite cualquier dispositivo conectado a cualquier puerto del switch para comunicarse con los otros dispositivos en otros puertos del switch. La VLAN predeterminada para los switches de Cisco es la VLAN 1. La VLAN 1 tiene todas las características de cualquier VLAN, excepto que no lo puedes volver a denominar y no la puede eliminar. El tráfico de control de capa 2 como CDP y el tráfico del protocolo Spanning Tree se asociará siempre con la VLAN 1. Esto no se puede cambiar. VLAN de administración. Una VLAN de administración es cualquier VLAN que usted configura para acceder a las capacidades de administración de un switch. La VLAN 1 servirá como VLAN de administración si no definió proactivamente una VLAN única para que sirva como VLAN de administración. Se asigna una dirección IP y una máscara de subred a la VLAN de administración. Se puede manejar un switch mediante HTTP, Telnet, SSH o SNMP, debido a que la configuración lista para usar de un switch de Cisco tiene a VLAN 1 como la VLAN predeterminada. Pueden notar que la VLAN 1 sería una mala opción como VLAN de administración. No querría que el usuario arbitrario se conectara a un switch para que se configurara de manera predeterminada la VLAN de administración. VLAN de voz. Es fácil apreciar por qué se necesita una VLAN separada para admitir la voz sobre IP. Imagine que está recibiendo una llamada de urgencia y de repente la calidad de la transmisión se distorsiona tanto que no puede comprender lo que está diciendo la persona que llama. El tráfico de VoIP requiere ancho de banda garantizado para asegurar la calidad de voz, prioridad de la transmisión sobre los tipos de tráfico de red, capacidad para ser enrutado en áreas congestionadas de la red, demora de al menos 1500 milisegundos a través de la red. Para cumplir estos requerimientos se debe diseñar la red completa para que admita VoIP. Comunicación dentro de la VLAN. La comunicación con un dispositivo de la misma VLAN se denomina comunicación inter-VLAN. El enrutamiento entre VLAN es un proceso que permite reenviar el tráfico de la red desde una VLAN a otra mediante un enrutador. Las VLAN están asociadas a subredes IP únicas de red. Esta configuración de subred facilita el proceso de enrutamiento en un entorno de múltiples VLAN. Tradicionalmente, el enrutamiento de la LAN utiliza enrutadores con interfaces físicas múltiples. Es necesario conectar cada interfaz a una red separada y configurada por una subred diferente. En una red tradicional que utiliza múltiples VLAN para segmentar el tráfico de la red en dominios de broadcast lógicos, el enrutamiento se realiza mediante la conexión de diferentes interfaces físicas del enrutador a diferentes puertos físicos del switch.
Los puertos del switch conectan al enrutador en modo de acceso. En este modo, diferentes VLAN estáticas se asignan a cada interfaz del puerto. Cada interfaz del switch estaría asignada a una VLAN estática diferente. Cada interfaz del enrutador puede entonces aceptar el tráfico desde la VLAN asociada a la interfaz del switch, que se encuentra conectada, y el tráfico puede enrutarse a otras VLAN conectadas a otras interfaces. Con VLAN, sin VLAN. VLAN y LAN son dos términos que se utilizan con frecuencia en el campo de las redes. LAN se abrevia como Local Area Network. Es una red de ordenadores a los que un gran número de ordenadores y otros dispositivos periféricos están conectados dentro de un área geográfica. VLAN es una implementación de un subconjunto particular de una LAN, en la que los ordenadores interactúan entre sí como si estuvieran conectados al mismo dominio de difusión. Independientemente de sus ubicaciones físicas, los atributos de LAN y VLAN son el mismo. Sin embargo, las estaciones finales siempre se combinan entre sí independientemente de la ubicación. La VLAN se utiliza para crear múltiples dominios de broadcast en un switch. Esto se puede explicar con una simple ilustración. Digamos, por ejemplo, hay una capa de 48 puertos, dos switches. Si dos VLAN separadas se crean a los puertos 1 a 24, 25 a 48, un único conmutador 48 puerto de capa 2 se puede hacer para actuar como dos switches diferentes. Esta es una de las mayores ventajas de utilizar VLAN, que usted no tiene que utilizar dos switches diferentes para diferentes redes. Diferentes VLAN se pueden crear para cada segmento con un único gran switch. Supongamos que en una empresa que trabajan desde diferentes pisos del mismo edificio se pueden conectar a la misma LAN virtual. Las VLANs pueden ayudar a minimizar el tráfico en comparación con las LAN tradicionales. Por ejemplo, si el tráfico de broadcast es para 10 usuarios que pueden ser colocados en 10 VLANs diferentes que a su vez reducir el tráfico, el uso de las VLANs sobre las LANs tradicionales puede reducir el costo, ya que las VLANs eliminan la necesidad de routers caros. En redes de área local, los routers procesan el tráfico entrante con el volumen de tráfico reciente. La latencia se genera, a lo que a su vez se traduce en un rendimiento deficiente. Con VLAN, la necesidad de routers se reduce. Como VLAN puede crear dominios de broadcast a través de switches en lugar de los routers. LAN requiere la administración física, como la ubicación de los campos del usuario, la necesidad de recableo frente a la nueva estación, la configuración de los routers y los hot source. La movilidad de los usuarios en una red resulta en un trabajo costoso de red, mientras que si un usuario se mueve dentro de una VLAN, el trabajo administrativo puede ser eliminado, ya que no hay necesidad de reconfiguración de router. Difusión de datos en una VLAN es seguro en comparación con las LAN tradicionales. Como datos sensibles se pueden acceder solo a los usuarios que están en una LAN. Un enlace troncal es un enlace punto a punto entre dos dispositivos de red que transporta más de una VLAN. Un enlace troncal de VLAN le permite extender las VLAN a través de toda una red. Cisco admite IEEE 802.1q para la coordinación de enlaces troncales en interfaces Fast Ethernet y Gigabit Ethernet. Un enlace troncal de VLAN no pertenece a una VLAN específica, sino que es un conducto para las VLAN entre switches y routers. Un puerto de enlace troncal IEEE 802.1q admite tráfico simultáneo etiquetado y sin etiquetar. A un puerto de enlace troncal 802.1q se le asigna una PBID predeterminado y todo el tráfico sin etiquetar se transporta en el PBID. En un puerto de enlace troncal ISL se espera que todos los paquetes recibidos sean encapsulados con un encabezado ISL y que todos
Los paquetes transmitidos se envían con encabezados ISL. Las tramas nativas sin etiquetar recibidas a un puerto de enlace troncal ISL. ISL ya no es un modo de puerto de enlace troncal recomendado y no se admiten en varios de los switches de Cisco. Modos. El protocolo de enlace troncal dinámico DTP es un protocolo propiedad de Cisco. Los switches de otros proveedores no admiten el DTP. El DTP es habilitado automáticamente en un puerto de switch cuando algunos modos de enlace troncal se configuran en el puerto de switch. El DTP admite la negociación de enlace troncal solo si el puerto en el otro switch se configura el modo de enlace troncal que admita DTP. El DTP admite los enlaces troncales ISL y 802.1q. Operación de enlace troncal. Un switch maneja el tráfico sin etiquetar en un enlace troncal. El usuario sabe que las tramas que atraviesan un enlace troncal están etiquetadas con el ID de la VLAN del puerto de acceso donde llegó la trama. En la siguiente figura se muestra que la PC1 en la VLAN 10 y la PC3 en la VLAN 30 envían tramas de broadcast al switch S2. El switch S2 etiqueta esas tramas con el ID adecuado de la VLAN y luego envía las tramas a través del enlace troncal al switch S1. El switch S1 lee el ID de VLAN en las tramas y los envía en broadcast a cada puerto configurado para admitir la VLAN 10 y la VLAN 30. El switch S3 recibe esas tramas, quita los ID de las VLAN y los envía como tramas sin etiquetar a la PC4 en la VLAN 10 y a la PC6 en la VLAN 30. Operación de enlace troncal. El usuario ha aprendido la manera en que un switch maneja el tráfico sin etiquetar en un enlace troncal. El usuario sabe que las tramas que atraviesan un enlace troncal están etiquetadas con el ID de VLAN del puerto de acceso donde llegó la trama. En la siguiente figura, la PC1 se muestra en la VLAN 10 y la PC3 en la VLAN 30. Envían trama de broadcast al switch S2 y el switch S2 etiqueta esas tramas con el ID adecuado de la VLAN y luego envía las tramas a través del enlace troncal al switch S1. El switch S1 lee el ID de la VLAN en las tramas y los envía en broadcast a cada puerto configurado para admitir la VLAN 10 y la VLAN 30. El switch S3 recibe esas tramas, quita los ID de la VLAN y los envía como tramas sin etiquetar a la PC4 en la VLAN 10 y a la PC6 en la VLAN 30. Beneficios. Permite crear una nueva red por encima de la red física. Grupo de trabajo virtuales. Se pueden reducir los costos de traslados o cambios. Una computadora puede ser trasladada físicamente permaneciendo en la misma VLAN sin tener que volver a configurar. Permite que la red mantenga su estructura lógica. Proporciona seguridad de grupo de trabajo y de red. Disminuye el tráfico de transmisión de la red. Flexibilidad de diseño e implementación de redes. Agregar una VLAN. En el CLI del iOS de Cisco o mediante la computadora por el cable consola, una vez ingresado a la consola de switch o por medio del CLI del iOS de Cisco, se encuentra por defecto el modo usuario. Para cambiar al modo privilegiado se escribe la palabra enable y se da enter. Cuando se encuentra en modo privilegiado es necesario acceder a la configuración global, por lo que se escribe el comando configure terminal. Estando en configuración global es allí donde se crea una VLAN, por lo que se escribe la palabra VLAN seguido del VLAN ID. Se da enter y de manera opcional se puede especificar un único nombre de VLAN para identificar la misma, por lo que se escribe name, nombre de la VLAN. Se puede notar que está en este modo cuando cambia la sintaxis del inicio de la configuración. Como se puede observar, es config seguido de un guión y VLAN. Una vez ya creada esta VLAN y su nombre, el usuario configura las VLAN con los ID en el rango normal.
Recuerda que existen dos rangos de ID de la VLAN. El rango normal incluye los ID 1 a 1001 y el rango ampliado consiste de los ID 1006 a 4094. VLAN 1 y 1002 a 1005 son números de ID reservados. Cuando configuran las VLAN de rango normal, los detalles de configuración se almacenan automáticamente en la memoria flash del switch en un archivo llamado VLAN.dat. Debido a que el usuario configura frecuentemente otros aspectos de un switch Cisco al mismo tiempo, es una buena práctica guardar los cambios de la configuración activa en la configuración de inicio. En la siguiente imagen se muestra cómo se asigna un puerto de switch mediante el modo configuración global. Se escribe la palabra interfase seguido de la interfase del ID. Mediante el modo de configuración global se escribe la palabra interface seguido de interfase del ID. Se presiona la tecla enter y se podrá visualizar que cambia la sintaxis de la configuración global a configuración, a config seguido de un guión. Se teclea la palabra switch port modbus, esto para cambiar el acceso de modo de esta interfaz. Nuevamente se escribe la palabra switch port access VLAN seguido del VLAN ID. Verificación. El comando brief muestra una línea para cada VLAN con el nombre, estado y los puertos de la VLAN. El comando ID VLAN ID muestra la información sobre una sola VLAN identificada por el número de ID de la VLAN. Para la VLAN ID el intervalo es de 1 a 4094. El comando name nombre de VLAN muestra información sobre una sola VLAN identificada por el nombre de la VLAN. El nombre de la VLAN es una cadena ASCII de 1 a 32 caracteres. Eliminación de VLAN. En modo configuración global se ingresa la palabra interface seguido de la interfaz de ID. Estando adentro de la VLAN se escribe el comando no switch port access VLAN. Este comando permite eliminar la selección de VLAN en esa interfaz del puerto de switch y cambiarla a la pertenencia de la VLAN predeterminada de VLAN 1. Esta figura proporciona un ejemplo del uso del comando de configuración global no VLAN ID para eliminar la VLAN del sistema. El comando show VLAN brief verifica que la VLAN ya no esté en el archivo VLAN.dat. Nota: antes de eliminar una VLAN, asegúrese de reasignar primero todos los puertos miembro a una VLAN diferente. Todo puerto que no se ha movido a una VLAN activa no puede comunicarse con otras estaciones luego de eliminar la VLAN. Comandos para configuración de un enlace troncal. Para configurar un enlace troncal en un puerto de switch, utilice el comando switchport modo trunk. Cuando ingresa al modo enlace troncal, la interfaz cambia al modo permanente de enlace troncal y el puerto ingresa a una negociación de DTP para convertir el vínculo a un vínculo de enlace troncal. En la siguiente figura se muestra la sintaxis de comandos IO de Cisco para especificar una VLAN nativa diferente a la VLAN 1. Se ingresa el modo de configuración de interfaz para la interfaz definida mediante el comando interface seguido de interfaz ID. Hacer que el enlace que conecta los switches sea un enlace troncal por medio del comando switch port modo trunk. Especificar otra VLAN como la VLAN nativa para los enlaces troncales IEEE 802.1Q sin etiquetar. Esto por el comando switch port trunk native VLAN ID. La figura muestra la configuración del puerto de switch Fast Ethernet 0/1 en el switch S1. El comando utilizado es el comando show interface interface-id switchport. La primera área resaltada muestra que el puerto Fast Ethernet 0/1 tiene el modo administrativo establecido en el enlace troncal. El puerto se encuentra en modo de enlace troncal. La siguiente área resaltada
verifica que la VLAN nativa sea la VLAN 99, la VLAN de administración. En la parte inferior del resultado, la última área resaltada muestra que las VLAN del enlace troncal habilitadas son las VLAN 10, 20 y 30. En la siguiente figura se muestran los comandos utilizados para restablecer todas las características del enlace troncal de interfaz de enlace troncal a las configuraciones predeterminadas. El comando show interface pass-1 en switchport revela que el enlace troncal se ha configurado a un estado predeterminado. Resolución de los problemas de la VLAN y enlaces troncales. Problemas comunes con enlaces troncales. Faltas de concordancia de la VLAN nativa. Los puertos se configuran con diferentes VLAN nativas. Por ejemplo, si un puerto ha definido la VLAN 99 como VLAN nativa y otro puerto de enlace troncal ha definido la VLAN 100 como VLAN nativa, estos errores de configuración generan notificaciones de consola, hacen que el tráfico de administración y control se dirija erróneamente y, como ya he aprendido, representan un riesgo para la seguridad. Faltas de concordancia del modo de enlace troncal. Un puerto de enlace troncal se configura con el modo de enlace troncal inactivo y el otro con el modo de enlace troncal activo. Estos errores de configuración hacen que el vínculo de enlace troncal deje de funcionar. VLAN admitidas en enlaces troncales. La lista de VLAN admitidas en un enlace troncal no se ha actualizado con los requerimientos de enlace troncal actuales de VLAN. En este caso, se envía tráfico inesperado o ningún tráfico al alcance troncal. Si ha descubierto un problema con una VLAN o con un enlace troncal y no sabe cuál es, comience la resolución de problemas examinando los enlaces troncales para ver si existe una falta de concordancia de la VLAN nativa y luego vayas siguiendo los pasos de la lista. VLAN y subredes IP. Como se ha aprendido, cada VLAN debe corresponder a una subred IP única. Si dos dispositivos en la misma VLAN tienen direcciones de subred diferentes, no se pueden comunicar. Este tipo de configuración incorrecta es un problema común y de fácil resolución al identificar el dispositivo en controversia y cambiar la configuración de subred por una dirección correcta.